Capítulo 18. Un musulmán que hace maravillas. Hace años, aquí, en esta misma habitación que ahora ocupas, un musulmán que hacía maravillas realizó un milagro ante mí. Sri Yukteswar hizo este comentario durante su primera visita a mi nueva residencia. Inmediatamente después de mi ingreso a la Universidad de Serampore, yo había tomado una habitación en una casa de huéspedes cercana, llamada Panthi, que significa peregrino, buscador de conocimiento. Se trataba de una antigua construcción de ladrillos que daba frente al Ganges. ¡Qué coincidencia, maestro! Que estas paredes recientemente decoradas estén saturadas de recuerdos tan antiguos. Yo examiné mi cuarto, amueblado sencillamente, con vivo interés. Es una historia larga. Mi maestro sonrió con un aire de reminiscencia. El nombre del fakir, es decir, yogi musulmán, era Afzal Khan. La historia se va a tratar de este personaje, Afzal, A-F-Z-A-L, Khan, K-H-A-N, y había adquirido sus extraordinarios poderes debido a su encuentro casual con un yogi hindú. «Hijo, tengo sed, tráeme un poco de agua». Un sannyasin, todo cubierto de polvo, hizo un día esta súplica a Afzal, cuando este era todavía un muchacho, en una aldea del este de Bengala. Bueno, sannyasin significa el que renuncia por completo. En la tradición hindú, un sannyasin es quien abandona toda vida mundana, posesiones, familia, deberes sociales, para dedicarse a la vida espiritual. Aquí no está explicado en el libro, no hay nota de este significado, pero bueno, aquí lo buscamos. Del sánscrito, samyasin proviene del sam, completamente, nyasa, renunciado, entrega, completamente entregado, renuncia por completo. Y bien, alguien le dijo: «Hijo, tengo sed, tráeme un poco de agua». Un sannyasin todo cubierto de polvo hizo un día esta súplica a Afzal, cuando este era todavía un muchacho, en una aldea del este de Bengala. «Maestro, yo soy musulmán. ¿Cómo es que usted, siendo un hindú, acepta beber de mis manos? Tu sinceridad me agrada, hijo mío. Yo no observo las mezquinas reglas del sectarismo profano. Ve y tráeme agua pronto». La reverente obediencia de Afzal fue recompensada con una mirada amable del yogi. «Tú tienes un buen karma por tus vidas pasadas», le dijo el yogi con solemnidad. «Te voy a enseñar ciertos métodos del yoga que te darán dominio sobre uno de los reinos invisibles. Los grandes poderes que serán tuyos deberás emplearlos solo con fines meritorios, nunca con fines egoístas. Puedo apreciar que has traído de tus vidas pasadas algunos residuos de tendencias destructivas. No permitas que crezcan ni las riegues con nuevas malas acciones». Y esto va como para todos, ¿no? Esto que estamos escuchando esto pasa con ciertas habilidades a veces que las personas desean, ¿no? Poderes, habilidades, grandes poderes que serán tuyos, deberás emplearlos solo con fines meritorios, no para el ego. La complejidad de tu karma anterior es tal que debes utilizar esta vida para reconciliar tus éxitos en el yoga con los más nobles ideales humanitarios. Después de haber dado algunas instrucciones al sorprendido muchacho con respecto a la complicada técnica que debería seguir, el maestro se desvaneció en el aire. Afzal practicó fielmente sus ejercicios de yoga durante 20 años. Sus hechos milagrosos principiaron a llamar grandemente la atención. Parecía que siempre estaba acompañado por un espíritu desencarnado, a quien él llamaba Hasrat. Esta entidad invisible podía cumplir el más insignificante deseo del fakir. Haciendo caso omiso de la advertencia de su maestro, Afzal comenzó a hacer mal uso de sus poderes. Cualquier objeto que él tocaba desaparecía rápidamente, sin dejar huellas de ninguna especie. Este hecho desconcertante hizo que el musulmán no fuera nunca un huésped grato. Visitaba las grandes joyerías de Calcuta, de tiempo en tiempo, haciéndose pasar por un probable comprador, y cualquier joya que hubiera tocado desaparecía poco tiempo después de que él abandonara la joyería. Afzal era seguido con frecuencia por algunos cientos de estudiantes, a quienes atraía la esperanza de aprender sus secretos. El fakir los invitaba de vez en cuando a viajar con él. En la estación del ferrocarril se daba maña para tomar un montón de boletos y devolverlos de inmediato al empleado, diciéndole: «He cambiado de parecer, por ahora no los compro». No obstante, cuando subía al tren con su comitiva, Afzal tenía en su poder los boletos necesarios. Nota del autor: mi padre me dijo más tarde que su compañía, el ferrocarril de Bengalanagpur, había sido una de las víctimas de Afzal Khan. ¡Wow! Estas estafas generaron gran desconcierto e indignación.
Los joyeros de Bengala y los vendedores de boletos llegaban a sufrir colapsos nerviosos. La policía que intentaba arrestar a Afzal carecía de pruebas para ello. El fakir desvanecía cualquier evidencia incriminatoria, simplemente diciendo: Hazrat, llévate esto. Sri Yukteswar se levantó de su asiento y se dirigió al balcón de mi cuarto, desde el cual podía verse el río Ganges. Yo le seguía ansioso de escuchar algo más acerca de los asombrosos hechos de este Raffles musulmán. Raffles musulmán, ¿qué es Raffles? Vamos a buscar qué significa Raffles. Bien, Rafle en sí no tiene ningún significado en árabe, ni en islam, ni en contextos musulmanes. Lo que pasa es que probablemente habla de un término usado mucho dentro del islam. Se usó históricamente de forma despectiva para algunos musulmanes porque rechazaban a ciertos califas los primeros tiempos del islam. Y bien, parece que como que tenemos simplemente algo que está calificando al musulmán. Continuemos la lectura, no hay ninguna como que nota del autor. Bien, en Casa Panthi perteneció anteriormente a un amigo mío. La Casa Panthi, ya ves donde se está hospedando Yogananda. Él conoció a Afzal y le pidió que viniera aquí. Mi amigo invitó por su parte a unos 20 vecinos, entre los cuales me encontraba yo, Sri Yukteswar. En aquel entonces yo era tan solo un joven y sentía una viva curiosidad por este famoso fakir. Mi maestro rió. De todos modos tuve la precaución de no llevar conmigo nada de valor. Afzal me miró insistentemente y luego me dijo: Tú tienes manos fuertes. Ve abajo al jardín y trae una piedra lisa. Escribe en ella tu nombre, con tiza, y luego lanza la piedra tan lejos como puedas, dentro del río Ganges. Yo obedecí. Tan pronto como la piedra hubo desaparecido en las distantes olas, el musulmán volvió a dirigirse a mí. Llena un jarrón con agua del río cerca del frente de la casa. Después de que regresé con el jarrón de agua, el fakir gritó: Hazrat, pon la piedra en el jarrón. La piedra apareció inmediatamente. La saqué y encontré mi nombre tan legible como cuando la había escrito. Babu, uno de mis amigos, presente en la habitación, usaba una pesada y antigua cadena de oro unida a su reloj. El fakir examinó los dos objetos con curiosidad y ambos desaparecieron enseguida. Aquí está una nota del autor después del nombre de Babu, uno de sus amigos. No recuerdo ahora el nombre del amigo de Sri Yukteswar y debo referirme a él simplemente como Babu, que significa señor. Afzal, por favor, devuélveme mis preciados objetos, le suplicaba Babul, casi llorando. El musulmán guardó un obstinado silencio durante algunos instantes y luego replicó: Tú tienes 500 rupias en una caja fuerte. Tráemelas y te diré dónde encontrar tu reloj. El aturdido Babu salió inmediatamente para su casa, regresó poco después y le entregó a Afzal la suma exigida. Ve al puentecito que está cerca de tu casa, le dijo el fakir a Babu, llama a Hazrat y dile que te dé el reloj y la cadena. Babu salió corriendo. A su regreso lucía una sonrisa de tranquilidad y satisfacción, pero no su cadena ni su reloj. Cuando le dije a Hazrat lo que se me había indicado, refirió él, mi reloj vino volando por el aire hasta mi mano derecha, y pueden ustedes tener la seguridad de que lo guardé en la caja fuerte antes de volver aquí. Los amigos de Babu, testigos de la tragicomedia del rescate del reloj, miraron con cierto resentimiento a Afzal, quien dijo tratando de pacificarlos: Pidan las bebidas que ustedes quieran y Hazrat se las traerá. Algunos pidieron leche, jugos de fruta, y no me sorprendí mucho cuando el enervado Babu pidió whisky. El musulmán dio la orden, y Hazrat mandó lo que se le pedía en recipientes sellados que volaban por el aire y se posaban en el suelo. Cada uno tomó la bebida que había pedido. El ofrecimiento más espectacular del día fue sin duda muy agradable para nuestro anfitrión. Afzal ofreció proporcionar una comida instantánea. Vamos a pedir los platillos más caros, dijo Babu con cierto aire de tristeza. Yo necesito una comida bien elaborada, que haga honor a mis 500 rupias. Todo deberá servirse en platos de oro. Tan pronto como cada uno de los presentes hubo pedido lo que deseaba, el fakir llamó al incansable Hazrat. Hubo un gran ruido y luego aparecieron de la nada platos de oro, llenos de los más selectos curries, luchis calientes y muchas frutas fuera de estación que aterrizaron a nuestros pies. Toda la comida era deliciosa. Después de disfrutar del banquete durante 1 hora, comenzamos a abandonar la habitación. Un intenso ruido, semejante al de una gran cantidad de platos entrechocando, nos obligó a volvernos. ¡Asombroso!
No había señales de ninguno de los deslumbrantes platos dorados o de los restos de la comida. Guruji, interrumpí a mi maestro. Si Afzal podía conseguir tales cosas como platos de oro, ¿por qué tomaba lo ajeno? El fakir no contaba con un desarrollo espiritual elevado, me respondió Sri Yukteswar. Su dominio sobre una determinada técnica del yoga le había dado acceso a un plano astral donde cualquier deseo se materializa inmediatamente. A través de un ser astral, Hazrat, el musulmán podía extraer de la energía etérea los átomos de cualquier objeto por medio de un poderoso acto de voluntad. Pero tales objetos producidos astralmente son estructuras que desaparecen rápidamente y no pueden retenerse. Nota del autor. Tal como ocurriera con el caso de mi amuleto de plata que, siendo un objeto producido de manera astral, finalmente desapareció de la tierra. Afzal ambicionaba todavía de la riqueza mundana, la cual, aunque es más difícil de obtener, tiene mayor durabilidad. Esta también desaparece muchas veces, me reí yo, sin que nos demos cuenta de cómo. Afzal no era un hombre que poseía la unión divina, continuó mi maestro. Los milagros de naturaleza benéfica permanente son realizados por santos verdaderos, porque estos se han armonizado con el omnipotente creador. Afzal era simplemente un hombre común con un poder extraordinario para penetrar en un plano sutil, no frecuentado fácilmente por los mortales, sino hasta después de la muerte. Ahora entiendo, Guruji. El más allá parece tener algunos rasgos bastante atrayentes. Mi maestro asintió. Nunca más volví a ver a Afzal después de aquel día, pero algunos años más tarde Babu vino a mi casa para mostrarme el relato contenido en un periódico, en que se hablaba de una pública confesión del musulmán, y por ella supe los detalles que te acabo de dar acerca de la temprana iniciación del Afzal por un gurú hindú. El resumen de la última parte del documento publicado, según recordaba Sri Yukteswar, era como sigue. Yo, Afzal Khan, escribo estas palabras como un acto de penitencia, como un consejo para aquellos que buscan la posesión de poderes milagrosos. Durante años he estado haciendo un mal uso de las maravillosas habilidades que me concedieron la gracia de Dios y mi maestro. Yo me embriagué de egoísmo, sintiendo que estaba más allá de las leyes ordinarias de la moral. El día de rendir cuentas ha llegado por fin. Hace poco encontré a un anciano en un camino de las afueras de Calcuta. Cojeaba dolorosamente, llevando consigo un objeto voluminoso que a mí me pareció de oro, y yo lo saludé con avaricia. Yo soy Afzal Khan, el gran fakir. ¿Qué lleva usted ahí? Una bola de oro, que es la única riqueza material que poseo. Esto no puede ser de gran interés para un fakir. Le imploro a usted que cure mi cojera. Yo toqué la bola y me alejé sin decirle nada. El anciano me seguía, luego lanzó un grito. ¡Mi bola de oro ha desaparecido! Como yo no le hacía caso, súbitamente, con una voz estentórea, inesperada en su débil cuerpo, me preguntó: ¿No me reconoces? Permanecí inmóvil, mudo, anonadado por el descubrimiento que acababa de hacer, pues este anciano cojo no era otro que el gran santo que hacía mucho tiempo me había iniciado en el yoga. Él se enderezó, y su cuerpo inmediatamente se tornó fuerte y joven. Con que sí, ¿eh? La mirada de mi gurú era terrible. Ya veo con mis propios ojos que utilizas tus poderes no para ayudar a la humanidad doliente, sino, por el contrario, para robarla como un ladrón cualquiera. Te retiro ese don oculto. Hazrat estará ahora en libertad y fuera de tu alcance. Ya no seas más el terror de Bengala. Yo llamé a Hazrat en tono angustioso, pero por primera vez no se presentó ante mi visita interna. De repente, un oscuro velo se disipó dentro de mí y vi claramente la maldad de mi vida. Mi gurú, yo le agradezco que haya venido para desvanecer la oscuridad de tanto tiempo, le dije, llorando a sus pies. Le prometo olvidar mis ambiciones mundanas. Me retiraré a las montañas para dedicarme a una solitaria y constante meditación en Dios, esperando así poder expiar mis faltas del pasado. Mi maestro me contemplaba con silenciosa compasión. Percibo tu sinceridad, me dijo por fin, considerando que durante los primeros años obraste bien y debido a tu actual arrepentimiento, te concedo una gracia. Tus poderes han desaparecido, pero cuando necesites alimento o vestimenta, puedes llamar a una Hazrat para que te lo suministre. Dedícate de todo corazón a recibir el entendimiento divino en la soledad de las montañas. Luego, mi gurú desapareció. Quedé solo con mis lágrimas y mis reflexiones. Adiós, mundo. Voy a buscar el perdón del amado cósmico. ¡Wow! Eso apareció en el periódico. Capítulo 19.
mi maestro, en Calcuta, aparece en Serampore. Con frecuencia me siento acosado por dudas de índole ateística. Sin embargo, algunas veces me asaltan torturantes conjeturas. ¿Existen o no inexploradas posibilidades en lo que respecta al alma? ¿No está el hombre ignorando su verdadero destino al omitir explorarlas? Estas observaciones de Dijen Babu, mi compañero de cuarto en la casa de huéspedes Panti, se originaron por la invitación que le había hecho yo de visitar a mi gurú. O sea, Yogananda le dijo a su roomie, Dijen Babu, oye, pues vente a conocer a mi gurú. ¿Existen o no inexploradas posibilidades en lo que respecta al alma? Le respondió su roomie. Ser Yukteswar te incitará a Kriya Yoga, le repliqué. Esta técnica calma el tumulto dualístico, despertando una divina certeza interna. Esa noche, Dijen me acompañó a la ermita. En presencia de mi maestro, mi amigo obtuvo tal paz espiritual que se hizo un asiduo visitante. Las triviales preocupaciones de la vida diaria no son suficientes para satisfacer nuestras más profundas necesidades. El ser humano posee también un hambre natural de sabiduría. Las palabras de Sri Yukteswar movieron a Dijen a luchar por descubrir en su interior un ser más real que el inconsistente ego de una encarnación temporal. Como Dijen y yo cursábamos las mismas asignaturas en la Universidad de Serampore, teníamos la costumbre de ir juntos hacia la ermita tan pronto como salíamos de clase. Con frecuencia, veíamos a Sri Yukteswar de pie en el balcón de la planta alta, dándonos la bienvenida con una sonrisa. Una tarde, Kanai, un muchacho que residía en la ermita, nos recibió a la entrada con una desconsoladora noticia. El maestro no está aquí. Ha sido llamado urgentemente a Calcuta. Al día siguiente, recibí una tarjeta postal de mi gurú que decía: saldré de Calcuta el próximo miércoles por la mañana. Espérenme, tú y Dijen, en el tren de las 9, en la estación de Serampore. Alrededor de las 8:30 del miércoles por la mañana, un mensaje telepático de Sri Yukteswar relampagueó en mi mente. Voy retrasado, no me esperen en el tren de las 9. Le transmití las últimas instrucciones a Dijen, que ya se había vestido para salir. Ah, tú y tus intuiciones. La voz de mi amigo expresaba un áspero desdén. Yo prefiero confiar en las palabras escritas del maestro. Me encogí de hombros y me senté tranquilamente a esperar. Refunfuñando con enfado, Dijen abrió la puerta y la cerró estruendosamente. Como la habitación estaba algo oscura, me acerqué a la ventana que daba a la calle. La poca luz del sol aumentó rápidamente a una intensidad brillante, de modo que la ventana con sus verjas de hierro desapareció por completo. Destacándose contra ese deslumbrante fondo, apareció claramente materializada la figura de Sri Yukteswar. Sobresaltado en extremo, me levanté de la silla y me arrodillé ante él. Con mi respetuoso saludo de costumbre a los pies de mi gurú, toqué sus zapatos. Eran estos muy familiares para mí. Zapatos de cañamazo teñidos de color naranja, con suela de cordón. Su manto ocre me rozaba. Distinguí no solo la textura de su túnica, sino también lo áspero de la superficie de sus zapatos y la presión de los dedos de los pies en su interior. Demasiado asombro para pronunciar palabra alguna. Permanecí mirándolo fijamente, en actitud inquisitiva. Me ha complacido que haya recibido mi mensaje telepático. La voz del maestro era tranquila, enteramente normal. He terminado mis asuntos en Calcuta y llegaré a Serampore en el tren de las 10. Como yo le seguía mirando con asombro, Sri Yukteswar me dijo: esta no es una aparición, sino mi cuerpo de carne y hueso. Me ha sido encomendado por orden divina proporcionarte esta experiencia, rara por cierto en la Tierra. Búsquenme tú y Dijen en la estación. Ambos me verán aproximarme vestido como estoy ahora, y delante de mí irá un compañero de viaje, un muchacho que llevará un jarro de plata. Mi gurú colocó sus 2 manos sobre mi cabeza, musitando una bendición, y cuando terminó con las palabras Tabe Asi. Nota del autor, significa adiós en bengalí. Literalmente una paradoja, entonces vengo. Escuché un zumbido peculiar. Ok, nota del autor otra vez. El característico sonido de la desmaterialización de los átomos corporales. Wow, cómo se desmaterializó ahí. Su cuerpo empezó a desvanecerse y fundirse gradualmente en la penetrante luz. Primero se esfumaron sus pies y sus piernas, luego el torso y la cabeza,
como si se tratara de un pliego que poco a poco se enrollase. Hasta el último momento sentí sus dedos descansando ligeramente sobre mi cabello. La imagen refulgente desapareció por completo y nada permaneció ante mí, sino las verjas de la ventana y la pálida luz del sol. Me quedé en un estado de confusa estupefacción, preguntándome si no habría sido víctima de alguna alucinación. En esto, un cabizbajo Dijen hizo su entrada en la habitación. El maestro no llegó en el tren de las 9, ni tampoco en el de las 9:30. Mi amigo hizo este anuncio en cierto tono de disculpa. Bueno, ven ahora. Yo sé que llegará en el tren de las 10. Tomé a Dijen de la mano y casi arrastrándole a la fuerza a pesar de sus protestas en 10 minutos, llegamos a la estación en donde el tren hacía ya su parada. Todo el tren está lleno con la luz de la obra del maestro. Él se encuentra en el tren, exclamé con satisfacción. ¿Estás soñando otra vez?, expresó Dijen burlonamente. Vamos a esperarlo aquí. Le anticipé luego a mi amigo los detalles y la forma en que se nos aproximaría el maestro. Conforme terminaba mi descripción, Sri Yukteswar se presentó ante nuestra vista, llevando las mismas ropas que vestía cuando yo le viera poco antes. Caminaba lentamente detrás de un jovencito que portaba en sus manos un jarro de plata. Por un instante, una ola de frío me atravesó al darme cuenta de lo desusado de mi extraña apariencia. Sentí que el mundo materialista del siglo XX se apartaba de mí. ¿Acaso nos hallábamos en los tiempos antiguos en que Jesús se aparecía a Pedro en medio del mar? Al acercarse Sri Yukteswar, un moderno yogi Cristo, al lugar donde Dijen y yo esperábamos atónitos, el maestro sonrió a mi amigo y le dijo: «También a ti te envió un mensaje, pero no pudiste recibirlo». Dijen permaneció silencioso, mirándome con ojos de sospecha. Después de que hubimos acompañado al maestro hasta la ermita, mi amigo y yo nos dirigimos a la universidad. Dijen se detuvo en la calle y con indignación que emanaba por todos sus poros, me dijo: «Así que el maestro me envió un mensaje y tú me lo escondiste. Quiero que me des una explicación». ¿Qué podía hacer yo si tu espejo mental oscilaba con tanta intranquilidad que no eras capaz de captar las instrucciones del gurú?, le respondí. La ira se esfumó del rostro de Dijen. «Ay, ahora comprendo lo que quieres decir», exclamó tristemente. «Pero por favor dime, ¿cómo supiste lo de muchacho con el jarrón de plata?». Cuando terminé de narrarle la extraordinaria aparición del maestro en la casa de huéspedes aquella mañana, mi amigo y yo habíamos llegado a la Universidad de Serampore. «El relato que acabo de escuchar sobre los poderes de nuestro gurú», dijo Dijen, «me hace pensar que la mejor universidad del mundo no es más que una mera escuela de párvulos». Párvulos. Nota del autor. Me han sido reveladas cosas tan profundas que ahora todo lo que he escrito me parece no tener más valor que un puñado de paja. Santo Tomás de Aquino, el príncipe de los escolásticos, pronunció estas palabras en respuesta a una ansiosa insistencia de su secretario de que terminara la Suma Teológica. Un día en 1273, durante una misa celebrada en una iglesia de Nápoles, Santo Tomás experimentó una profunda visión mística. La gloria de la sabiduría divina que lo inundó fue tal que desde aquel entonces abandonó todo interés por los asuntos intelectuales. En las palabras de Sócrates, solo sé que no sé nada. Bien. Muy interesante todo lo que estamos escuchando. Vamos a escuchar este capítulo 20. Qué bonito, ¿no? O sea, la fuerza de un gurú, de un maestro. Y yo en esto pienso cuando hay gente que se sorprende de que, wow, y sabe leer las vidas pasadas. O sea, no se le quita el mérito, ¿no? Pero no manches. El médico que estudió 45 años, y qué chido, y tiene un doctorado y te puede dar dar esta receta y estos medicamentos para curarte. Y es como es que eso no es una cura. Fíjate qué ciencias hablamos cuando hablamos del espíritu de la divinidad, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Cristos, la verdad, el camino, el amor, las enseñanzas verdaderas, la que nos recuerda que Dios nuestro Padre, que Cristo es el camino, no otras cosas, porque hay tantas distracciones por ahí. Yo creo que al final, digo, cada quien elige, cada quien decide. Esto es simplemente pues mi opinión, una opinión que seguramente es la misma, ¿no? Que lo que aquí muestra, pues lo que estamos leyendo, ¿no? Pues al final de cuentas, quien tenga ojos para ver, que vea, y quien tenga oídos, pues que escuche. O sea, no cualquiera hace esto y no cualquiera como tú se anima a estar escuchando esta lectura. Gracias por disfrutar este tiempo y este espacio.
y escuchar de la posibilidad que tenemos nosotros humanos cuando despertamos estas cualidades divinas, ¿no? Es muy bonito. Capítulo 20. Nos visitamos Cachemira. Padre, deseo invitar al maestro y a 4 amigos para que me acompañen a las estribaciones del Himalaya durante mis vacaciones de verano. ¿Podría obtener 6 pases de ferrocarril para Cachemira y suficiente dinero para cubrir los gastos? Como lo esperaba, mi padre rió de buena gana. Esta es la tercera vez que me vienes con el mismo cuento del gallo y del toro. ¿No me hiciste la misma petición el último verano y el anterior también? A última hora, Sri Yukteswar rehusó ir. En verdad, padre, no sé por qué mi gurú no me dio una respuesta definitiva sobre el viaje a Cachemira. Nota del autor. Aun cuando mi maestro no me dio ninguna explicación por su resistencia a visitar Cachemira durante aquellos 2 veranos, es posible que tuviese la premonición de que aún no había llegado su tiempo de sufrir una enfermedad allí. Wow. Pero si le digo que he obtenido de ti los pases, creo que él convendrá el hacer el viaje. Por lo pronto, mi padre no pareció muy convencido, pero bueno, al día siguiente, después de algunas bromas de buen humor, me dio los 6 pases y un rollo de billetes de 10 rupias. Dudo que este viaje teórico tuyo necesite de estos auxilios, dijo. Pero de todos modos aquí están. Esa misma tarde le mostré mi botín a Sri Yukteswar, y aun cuando él sonrió por mi entusiasmo, sus palabras en nada lo comprometían. Me gustaría ir, ya veremos. No hizo ningún comentario cuando invité a su discípulo de la ermita, Kanai, para que nos acompañara. También invité a otros 3 amigos, Rajendra Nath Mitra, Jotin Audi y otro muchacho. La fecha de nuestra partida se fijó para el siguiente lunes. El sábado y el domingo los pasé en mi casa, en Calcuta, donde se estaba celebrando los ritos matrimoniales de un primo. El lunes por la mañana, temprano, llegué a Serampore con mi equipaje. Rajendra me encontró a la puerta de la ermita. El maestro está afuera paseando y ha rehusado ir. La contrariedad que sentí solo era comparable con mi obstinación. No le daré a mi padre una tercera oportunidad de reírse de mis quiméricos planes de visitar Cachemira. Ven, los demás iremos de cualquier manera. Rajendra consintió. Salí de la ermita para conseguir un mozo. Ya sabía que Kanai no haría el viaje sin el maestro, y alguien, en alguna forma, tendría que hacerse cargo del equipaje. Había pensado en Behari, quien anteriormente sirviera en mi casa y ahora era empleado de un maestro de escuela de Serampore. Iba caminando a prisa cuando me encontré a mi gurú frente a una iglesia cristiana, cerca de la corte de Serampore. ¿A dónde vas? El rostro de Sri Yukteswar no tenía nada de sonriente. Señor, he sabido que usted y Kanai no nos acompañarán en el viaje que tenemos proyectado. Estoy buscando a Behari. Como usted recordará, el año pasado él tenía un grandísimo deseo de visitar Cachemira e incluso se había ofrecido a ir con nosotros sin recibir paga alguna. Ya recuerdo. Sin embargo, creo que él no querrá ir. Yo estaba exasperado y respondí, él estará esperando ansiosamente esta oportunidad para hacer el viaje. Mi maestro continuó silenciosamente su paseo. Pronto llegué a la casa del maestro de escuela. Behari, que estaba en el patio, me saludó con amistosa cordialidad, la cual desapareció tan pronto como mencioné Cachemira. Con un murmullo de palabras de excusa, me dejó y se fue a las habitaciones de su amo. Le esperé durante media hora, nerviosamente. Presumía que la tardanza de Behari era debida a sus preparativos para el viaje. Por fin llamé a la puerta. Behari ha salido por la puerta de atrás hace media hora, me informó un sujeto. Una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios. Yo me marché con tristeza, preguntándome si mi invitación no habría sido demasiado forzada o si la influencia invisible del maestro estaría operando en este asunto. Yo también estaba preguntándome eso. Al pasar junto a la iglesia cristiana volví a ver a mi gurú, que caminaba lentamente hacia mí. Sin esperar a oír lo que yo le iba a decir, exclamó: «Así que Behari no va. Ahora, ¿cuáles son tus planes?». Yo me sentí como un niño con rabieta que está decidido a desafiar la ecuánime actitud del padre. «Señor, voy a pedirle a mi tío que me preste su mozo, Lal Dari». «Ve a ver a tu tío si deseas», replicó Sri Yukteswar con una sonrisa mal contenida, «pero creo que no disfrutarás con la visita». Con actitud aprensiva, pero rebelde, dejé a mi gurú y entré en la corte de Serampore. Mi tío paterno, Sarada Ghosh, abogado del gobierno, me saludó cariñosamente. «Voy a salir hoy para Cachemira con algunos amigos», le dije. «Durante años he deseado ardientemente hacer este viaje al Himalaya». «Mucho me alegro por ti, Mukunda. ¿Hay algo en que pueda ayudarte para hacer este viaje más agradable?». Estas palabras amables me dieron aliento.
Querido tío, le dije, ¿sería posible que me prestaras a tu criado Lal Dari? Esa simple súplica tuvo el efecto de un cataclismo. Mi tío saltó con tanta violencia que volcó la silla. Órale. Los papeles de su escritorio volaron en todas direcciones y su pipa de madera de palma tan estimada cayó al suelo con gran estrépito. ¡Jovenzuelo egoísta!, exclamó balanceándose de cólera. ¡Qué idea más absurda! ¿Quién me atenderá si tú te llevas a mi mozo para tus planes viajeros? Oculté mi sorpresa pensando que el súbito cambio de mi tío era un enigma más en un día completamente dedicado a lo incomprensible. Mi salida de la oficina de mi tío en la corte fue más pronta que digna. Regresé a la ermita, en donde los amigos ya reunidos esperaban con expectación. La convicción de que algún motivo oculto y extraordinario había tras la actitud del maestro fue arraigándose en mí. Cierto remordimiento principió a asaltarme, el de que yo estaba tratando de contrariar la voluntad de mi maestro. Mukunda, ¿no te gustaría quedarte un poco más conmigo?, me preguntó Sri Yukteswar. Rajendra y los demás pueden partir ahora y esperarte en Calcuta. Tendrás tiempo suficiente para tomar el último tren de la noche que sale de Calcuta para Cachemira. Señor, yo no quiero ir sin usted, le dije deprimido. Mis amigos no hicieron caso de esta observación. Llamaron un coche. A los amigos les valió. Llamaron un coche y partieron con todo el equipaje. Kanai y yo nos sentamos quietos y silenciosamente a los pies de nuestro gurú. Después de una media hora de completo silencio, el maestro se levantó y caminó hacia el comedor del piso alto. Kanai, hazme el favor de servirle a Mukunda su comida. Su tren saldrá pronto. Al levantarme del lugar en donde estaba sentado, comencé a sentir de pronto grandes náuseas y una horrenda sensación de asco en el estómago. El dolor era tan intenso que pensé haber caído de súbito en un violento infierno. Tratando de llegar hasta mi maestro, caí a sus pies, con todos los síntomas del temible cólera asiático. Sri Yukteswar y Kanai me llevaron hasta la sala. Maestro, le entrego mi vida, grité entre espasmos de agonía, pues creía firmemente que aquella se retiraba como una baja marea de las playas de mi cuerpo. ¡Wow! ¡Qué belleza! Voy a volver a leer eso, escúchalo. Maestro, le entrego mi vida. Grité entre espasmos de agonía, pues creía firmemente que aquella se retiraba como una baja marea de las playas de mi cuerpo. Sri Yukteswar colocó mi cabeza en su regazo y me acarició la frente con ternura angelical. ¿Comprendes ahora lo que habría ocurrido si estuvieras en la estación con tus amigos?, me dijo. Me vi obligado a cuidarte de tan extraña manera porque tú dudaste de mi opinión sobre la inconveniencia de hacer el viaje en esta ocasión. Al fin, comprendí. Debido a que los grandes maestros rara vez consideran oportuno mostrar abiertamente sus poderes para cualquier observador casual de los hechos ocurridos durante el día, su secuencia hubiera podido parecer enteramente natural. La intervención de mi maestro había sido demasiado sutil para ser detectada. Él había desplegado su voluntad a través de Behari, de mi tío Sarada, de Rajendra y de los demás de una manera insospechable. Probablemente todos, excepto yo, pensaron que los sucesos eran normales y lógicos. Como Sri Yukteswar nunca dejaba de cumplir sus obligaciones sociales, ordenó a Kanai que trajera un especialista y a la vez que avisara a mi tío. Yo protesté. Maestro, usted es el único que puede curarme. Mi mal está demasiado avanzado para cualquier otro médico. Hijo, tú estás protegido por la gracia divina. No te preocupes por el médico. Tú estás protegido por la divina gracia. Él no te encontrará en este estado. Tú ya has sanado. Con las palabras de mi maestro, el terrible sufrimiento desapareció, pero me sentí débil. El médico llegó y me examinó cuidadosamente. Parece que ya has pasado lo peor, dijo. Le tomaré algunas muestras para examinarlas en el laboratorio. A la mañana siguiente, el médico llegó apresuradamente. Yo estaba sentado y me sentía con buen ánimo. Bueno, ya te veo conversando y sonriendo como si no hubieras estado tan cerca de la muerte. Acarició mi mano cariñosamente. Casi no esperaba encontrarte con vida después de comprobar en el laboratorio que tu enfermedad era cólera asiático. Eres un joven afortunado, pues tienes un gurú que posee divinos poderes curativos. Estoy convencido de ello. De corazón, asentí a su afirmación. Cuando ya el médico se preparaba para marcharse, Rajendra y Audi se asomaron por la puerta. El resentimiento que mostraban sus caras se troncó en simpatía cuando vieron al doctor y advirtieron mi aspecto de convaleciente. Nos sentimos indignados cuando advertimos que no llegabas a Calcuta como habíamos acordado. Has estado enfermo.
Sí. Y no pude contener la risa cuando mis amigos pusieron sus equipajes en el mismo rincón del día anterior. Luego cité aquello de: érase una vez un barco que que hacia España navegaba y que antes de haber llegado ya de vuelta se encontraba. Mi maestro entró en la habitación. Yo me permití una libertad de convalescente y tomé su mano con amor. Guruji, le dije, desde que tenía 12 años he realizado muchos intentos infructuosos de llegar al Himalaya. Ahora estoy verdaderamente convencido de que, sin sus bendiciones, la diosa Parvati jamás me recibirá. Parvati. Nota del autor. Literalmente de las montañas, Parvati es representada mitológicamente como la hija del rey Himalaya, literalmente morada de las nieves, cuyo hogar está ubicado en una cierta cumbre en la frontera con el Tíbet. Al pasar junto a la falda de la inaccesible cima, los viajeros atónitos ven a la distancia una vasta formación de nieve que semeja un palacio con cúpulas y torreones de hielo. Parvati, Kali, Durga, Uma y otras diosas representan aspectos de Jaganmatri, la madre divina del mundo, llamada de distintos modos para indicar sus variadas funciones. Dios, o Shiva, en su aspecto trascendente o para, no se encuentra activo en la creación. En cambio, él encomienda el despliegue de su Shakti, energía o fuerza activa, a sus consortes, los productivos poderes femeninos que hacen posible el infinito desarrollo del cosmos. En los relatos mitológicos de los Puranas, el Himalaya figura como la morada de Shiva, la diosa Ganga bajo el cielo para ser la divinidad que preside el río cuyo origen se encuentra en el Himalaya. De este modo, dícese poéticamente que el Ganges fluye del firmamento a la tierra a través de la cabellera de Shiva, el rey de los yogis, el destructor renovador dentro de la Trinidad hindú. Kalidasa, el Shakespeare de la India, describió el Himalaya como la colosal risa de Shiva. El lector puede llegar a imaginarse aquella enorme extensión de grandes dientes blancos, escribió F. W. Thomas en The Legacy of India, Oxford. Sin embargo, la noción completa continuará eludiéndole a menos que le haya sido posible visualizar la figura del gran asceta, ocupando eternamente su trono en las grandes cumbres montañosas del mundo, donde el Ganges, en su descenso del cielo, pasa entre sus enmarañados cabellos y la luna es la joya que corona su cabeza. Y bien, con esto terminamos entonces este episodio y nos vemos entonces hasta el siguiente episodio. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Espero estés disfrutando esta lectura tanto como yo. Hasta luego. Dios te bendice. Muchísimas gracias y te invito nuevamente a que si estás disfrutando de este trabajo, de esta lectura, te invito a que te unas como miembro exclusivo de mi canal para así apoyarme a poder dedicarme a leer libros. Me gustaría dedicarme a leer libros para ti durante buena parte de mi vida. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias.